En la revista de Calicanto publiqué un artículo respecto a un monumento histórico que es el ex convento de Santiago Apóstol. Este se encuentra ubicado en Tonalá, Jalisco. Poca gente lo conoce como un ex convento, generalmente o de manera muy coloquial, pues para nosotros es la parroquia de Santo Santiago, pero fue un ex convento y fue uno de los primeros que existieron aquí en el occidente de México. Bueno, vamos aquí de manera muy breve el contenido de la presentación. En un edificio histórico siempre vamos a encontrar una serie de valores que se entrelazan. Entonces, muchas de las veces vamos a ver valores tangibles, como lo es su arquitectura, como lo son sus muebles que están en el interior, pero también vamos a encontrar un valor intangible en ellos, ¿no? La parte cultural, la parte histórica, y precisamente cuando un edificio de estas características abarca todos estos valores, es cuando merece un estatus de patrimonio más elevado. Muchas de las veces pasa por desapercibida todas estas valoraciones, pero afortunadamente hay estudios e investigaciones que estamos desarrollando, sobre todo pues, cuando estamos en la época de la universidad, que nos permite descubrirlos, y más importante aún, además de generar la información, es poderla transmitir a todos ustedes, para que este sea un ejemplo de los muchos que vamos a tener nosotros o que conocemos más, que son aquí en nuestro centro histórico. Bien, como les comentaba, pues tiene un valor histórico el edificio, ¿sí? Es parte de la microhistoria de Tonalá. Este edificio tiene la advocación a Santiago Apóstol, pero no ocurre como en muchos lugares, que nada más se les da el nombre a un santo por determinada circunstancia o de manera aleatoria. Santiago Apóstol se le nombró así como patrono de Tonalá, porque según la historia, según nos cuenta Fray Antonio Tello, en la lucha de la conquista de Tonalá, Santiago Apóstol bajó del cielo y peleó al lado de los españoles. Entonces esa fue su argumento para poderlo nombrar como patrón de Tonalá. Ya nos metemos en el terreno de lo místico, de que si es verdad o no, pero por lo pronto una de las partes o de los relatos históricos documentados, que son las crónicas de Fray Antonio Tello, pues lo menciona, y de ahí podemos tener esa referencia. O sea, ya tiene un valor histórico. El valor cultural, bueno, los tonaltecas a la fecha conservan muchas de las tradiciones de la conquista, y una de ellas fue esa lucha, esa pelea militar por la conquista en el Cerro Citépetl, hoy conocido como el Cerro de la Reina, ahí en Tonalá, y la conmemoran de la manera en la que saben hacerlo, o en la que marca la tradición, que es a través de las danzas. Existe una danza muy importante, y yo pienso que es con la que más se identifican en Tonalá, que es la danza de los tastuanes. Los invito a que, si no la han visto, búsquenla en YouTube ahorita, y si no, hasta el próximo año, en julio, al 23 o 24 me parece, se celebra en Tonalá toda esta tradición, y es una de las más originales, más añejas, y que tiene una música propia, tiene instrumentos musicales exclusivos, pues, que tocan estos músicos, y que tiene una tradición muy rancia, pero también muy particular. Y bueno, pues el edificio tiene también su valor arquitectónico. ¿Qué es esto? Pues es una muestra de los modos de vida de las personas a través de los siglos. El edificio fue construido, fue una reedificación. ¿Qué es esto? Primero fue fundado por los franciscanos en 1530, y después el actual es obra de los frailes agustinos, quienes lo adaptaron
y prácticamente construyeron la versión con la que está ahorita actualmente. Vamos a ver un poquito más de esa historia de arquitectura. Bueno, pues así como les platiqué, todo inicia con la conquista del occidente de México. Nuño de Guzmán se encargó de entrar aquí en la región. Existió una pelea en Tonalá. La imagen de la derecha es un grabado que es tlaxcalteca, y ahí se plasmaron una serie de conquistas que tuvieron lugar aquí en México. El libro de abajo es la referencia histórica de la obra de este fraile, Fray Antonio Tello, y pues esa es la imagen de Santo Santiago de Tonalá. Ya les platiqué por qué es su advocación, y pues ahí tenemos parte del sincretismo cultural que evidentemente reina en cualquier región aquí en México, ¿no? Ella era una gobernante, se llamaba Sigualpili Zapotzintli, era la cacique en aquel entonces, en la época de la conquista. Eso también en cierta manera influyó, ¿no? Que había una mujer al mando de Tonalá, cuando no era muy común, porque el capitán pues era el hombre, era su marido, pero no se menciona más por qué no estuvo él. Quizás falleció, y entonces ella tuvo que tomar la decisión y las riendas. Entonces ella optó por la vía pacífica, pero al momento que recibieron a los españoles, a Nuño de Guzmán, por ahí había algunos que otros inconformes, sobre todo unos indios de Tetlán, y hicieron que hubiera guerra, y de ahí la batalla, ¿no? Bueno, existe una ocupación franciscana, como ya les platicaba, fue de 1530 a 1573. Entonces, esta construcción primigenia del convento, pues como no sabían si iban a tener éxito en muchas de las regiones, incluso aquí en Guadalajara, nuestra catedral también es un ejemplo de eso, las construían con adobe, no las construían como las conocemos ahorita, con piedra y de dimensiones tan extraordinarias. Eran incipientes construcciones y de materiales perecederos. Entonces, estas construcciones claudicaban 50, 80 años por deterioros naturales que se dan en el medio ambiente, y entonces ya se empezaban a construir edificaciones mucho más suntuosas, con materiales como la piedra, pero mientras servían para el propósito de la evangelización. ¿Sí? Entonces es un proceso en el cual la construcción se va modificando. Lo importante aquí es, y parte de una de las hipótesis que están en la investigación, es cuál era el sitio de este convento primigenio. Gracias a la disposición urbana que ahorita prevalece en el centro histórico de Tonalá, tenemos los suficientes elementos como para poder inferir que el convento primigenio sí se encontraba donde está el convento actual. ¿Por qué? Pues porque transcurrieron cerca de 40 años, entonces las personas se habituaron al lugar que debería de estar la iglesia. Era un sitio santo. Entonces sí hay otros ejemplos en los que se le da continuidad a los templos o a las reedificaciones de las capillas, por ejemplo. Además, en esos 40 años debió de haber habido todo un desarrollo urbano y que responde mucho a la traza actual de Tonalá. Entonces, tenemos la plaza principal que se encuentra ahí en medio del cuadrante, y una capilla antigua de hospital que después se deterioró y que sobre ella se construyó el actual santuario de Guadalupe. Pero existe una correspondencia, tal y como se procuraba anteriormente, ¿no? Que estaba el templo principal frente a la capilla. Ya después vamos a tener la ocupación de los agustinos en 1572. Ellos llegan aquí a Guadalajara,
intentan fundar su convento, el que está aquí, el de San Agustín a un lado del Degollado, pero hay ciertas disputas con los franciscanos porque querían tener una mayor hegemonía los franciscanos, y son rechazados y los corren de la ciudad. Pero gracias a sus buenas relaciones públicas, los agustinos eran gente que se rodeaba mucho de las personalidades, era como la parte de la iglesia para los políticos y los gobernantes, eran desafortunadamente, pues, aunque eran orden mendicante, pero también estaban más dirigidos a los estratos altos de la sociedad en aquel entonces, igual como los conventos. Pero regresan los agustinos, la Real Audiencia de Guadalajara les permite fincar su convento y también les otorga Tonalá. Los agustinos, su principal bastión, se puede decir, es Michoacán. Ellos fue la última orden mendicante que llegó a México. Entonces a estas personas les tocó trabajar en los lugares donde no habían estado ya los franciscanos y los dominicos, y el hecho de oportunidad fue hacia el occidente, encontrando en Michoacán pues una importante veta donde aunque no eran muy mansos, se puede decir, los indígenas, sí eran muy fervientes y muy trabajadores, y había muchísimos recursos naturales. Entonces construyeron importantísimos conventos, como es el de Cuitzeo. Y menciono el de Cuitzeo porque en base a la arquitectura que se desarrolló en ese convento, parece ser que de ahí se retomaron algunos elementos y características y configuraciones arquitectónicas para poder desarrollar un modelo, y que en cierta medida lo vamos a tener presente en las distintas capillas de visita, que es una tipología muy propia del lago de Cuitzeo y que tiene una estrecha relación con poblados que colindan con Jalisco. Entonces fue migrando esa tipología, ese estilo, de tal manera que si seguimos una huella vamos a tener a Jamay, vamos a tener a Ocotlán, La Barca, donde hay capillas de visita agustinas, y estamos estableciendo en cierta forma la hipótesis de que se hizo como un puente, ¿no? Además, ellos pelearon mucho Tonalá porque era una